Hola, Hola, profe. hola. Disculpen, porque no puedo entrar por la computadora. No sé qué es lo que pasa, si tengo mal el link o qué, pero bueno, voy a intentar dar clases desde el celular. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, se Sí, escucha bien. profe, se Se escucha bien. escucha bien. Bueno, bueno, vamos a estar medio complicado. Eh, bueno, vamos a terminar. Por suerte no tenía ningún nada para compartir con la pantalla, así que no vamos a tener mayores inconvenientes. Bueno, a ver, vamos a ver o terminar de ver tema medianería, ¿no? Hago un pequeño repaso de lo que mencionamos el otro día y terminamos de ver el resto de las cuestiones que hacen a este tema. Bueno, a ver, en primer lugar, nosotros hablamos que la medianería es un condominio de indivisión forzosa, ¿no? Esto es lo primero que mencionamos, la medianería es un condominio de indivisión forzosa porque las partes no pueden en cualquier momento pedir la división de la cosa. Esta indivisión surge de la misma ley, ¿no? Recuerdan que había diferentes causales por las cuales podría surgir la indivisión, en particular, bueno, la medianería, esa indivisión surge de la misma ley. Cuando nosotros leemos el artículo 2006, este artículo nos menciona las diferentes clases de muros, o cercos o fosos, ¿no? Porque en realidad nosotros acá vemos muros, cercos o fosos y también vemos algo, recuerdan que yo les mencioné, el condominio sobre árboles y arbustos. ¿Eh? Que más o menos se aplica la misma normativa. Al respecto, bueno, este artículo 2006 les discrimina o les clasifica los muros desde un punto de vista jurídico y eh, desde un punto de vista físico. Recuerden que jurídico podríamos hablar de este muro privativo, o de un muro medianero, y desde el punto de vista, desde el punto de vista físico, podríamos decir que el primero, que el muro puede ser lindero, y este muro lindero puede ser encaballado o contiguo, ¿no? Esos son básicamente los muros más importantes que vimos. Obviamente que está el de cerramiento, el de elevación y el enterrado, que también son desde el punto de vista físico, sobre todo digo, el de elevación y el enterrado. Luego de esta norma, que es el 2006, está el artículo 2007 que habla sobre el cerramiento forzoso. Eh, este cerramiento forzoso urbano, recuerden que era un derecho obligación de los colindantes, em, en los pueblos o sus arrabales, tenían la obligación de encerrarse, pero también tenían el derecho, ¿no? Y las razones por las cuales tenían este derecho tenían que ver con la privacidad, la salubridad, la higiene, la economía, bueno, una serie de razones por las cuales una persona puede desear encerrarse. Y además una obligación, ¿no? Que impone la norma. Este muro de cerramiento forzoso tiene algunas características, en particular se determina la altura mínima que debe tener, que es de 3 metros, ¿eh? Y además, bueno, el artículo dice que tiene que ser un muro estable, ¿no? Que se pueda sostener. Y recordábamos también que lo que yo había mencionado, que acá rigen normas de policía, por lo tanto, las normas del código en cuanto a las características del muro son supletorias de las normas administrativas municipales que determinan
las características físicas que deben tener estos muros de cerramiento forzoso. No necesariamente en todas las ciudades los muros tienen que ser de 3 metros, es posible que sean de 1,40, de 2,60, bueno, depende cada una de las ciudades. ¿Cómo se adquiere y desde cuándo se adquiere la medianería? Bueno, esto también algo vimos, figura en el artículo 2009, cada uno de los propietarios perdón, el muro construido conforme a lo dispuesto en el artículo 2008 es medianero hasta la altura de 3 metros. También es medianero el muro de elevación si el titular colindante de un derecho real sobre la cosa total o parcialmente propia adquiere la propiedad por contrato con quien lo construye o por prescripción adquisitiva. Entonces, ¿desde cuándo es medianero el muro? Desde el mismo momento que se construye. Desde el mismo momento que se construye, el muro es medianero. No importa que sea contiguo o encaballado, ¿se entiende? No necesariamente un muro construido en forma contigua, y recuerden ustedes cuál era el contiguo, es decir, aquel que se asienta enteramente sobre uno de los inmuebles, ¿eh? A diferencia del encaballado que se asienta sobre el límite divisorio de dos inmuebles colindantes, ¿eh? Desde ese mismo momento, sin importar si es lindero o si es contiguo o encabellado, el muro es, el muro es medianero. No así, esto siempre hasta la altura de 3 metros, hasta la altura de 3 metros. Es decir, que el muro por encima de los 3 metros no necesariamente va a ser medianero. Lo mismo sucede que por el muro que va enterrado, no necesariamente va a ser medianero. El artículo lo que dice es que para que ese muro, el que va por encima o el que va por debajo de la tierra, para que sea medianero tiene que adquirirse. Y esa forma de adquisición va a ser o por contrato, es decir, un acuerdo entre partes, entre los vecinos colindantes, o por prescripción adquisitiva. La prescripción en este orden, después lo vamos a mencionar nuevamente, es la prescripción larga, la de 20 años. Es decir, si yo utilizo el muro que se eleva por encima de los 3 metros que construyó mi vecino, y mi vecino no me cobra nada, no me reclama nada, a los 20 años yo adquiero la medianería de esa elevación. Lo mismo sucedería sobre el bajo. Ahora bien, lo que está entre el suelo y los 3 metros va a ser medianero desde el mismo momento de la construcción. ¿Está claro? Bien, ¿qué es lo que se paga sobre este muro? Bueno, cuando se adquiere, porque es cierto, yo construí un muro que puede ser contiguo o encaballado, y voy a decir que es medianero desde el mismo momento de la construcción. Ahora, puede ser que yo lo haya, como fui el primero en llegar al barrio, o a la zona o a la manzana, sea el que afronte todos los gastos. ¿eh? Eso por sí solo, porque yo afronte todos los gastos, no lo hace privativo. ¿m? Pero sí me da derecho a mí a cobrar de la otra parte de mi vecino algo que tenga que ver con el valor de esa construcción. ¿Qué es lo que le voy a cobrar? Bueno, ahí sí difiere. Si lo construyo en forma contigua, es decir, lo asiento el total sobre mi terreno, le voy a cobrar no solamente la mitad de los materiales, sino que además la parte proporcional de mi terreno utilizada, bien por mitades, ¿no? ¿Se entiende? Díganme ok, porque en este momento veo nada más que Sí, sí. mi cara y 3 más con el celular, o sea que el resto ni sé si está o no está, ¿eh? Eh, denme el ok. ¿Está Sí, sí, claro? no, sí, sí, sí. Cualquier Sí, cosa me interrumpen. Voy a subir un poquito el volumen.
Cualquier cosa me interrumpen, porque no los veo, ni me levanten la mano, me interrumpen. Entonces, si es en forma contigua, le voy a cobrar los materiales y la parte proporcional de mi terreno. Ahora, si es encaballado, solamente los materiales. ¿Por qué? Porque una parte del terreno es de mi vecino, con lo cual no le voy a cobrar esa parte del terreno a él, porque ya es de él, ya es de esta persona. A estos gastos, obviamente, ¿qué le voy a sumar? La mano de obra. La depreciación, bueno, hay una serie de conceptos que integran también. Es decir, si yo tuve que contratar a alguien, lo hice yo a mi costa, pero mi trabajo también vale y puede tener un valor, obviamente que también esos trabajos o esos obreros, esas personas que yo contraté para el diseño y para la construcción de ese muro de cerramiento forzoso, se lo puedo cobrar a mi vecino. ¿Está claro? Bien. El condominio de esta medianería, yo les decía que con respecto a la construcción nace desde el mismo momento de la construcción, hasta los 3 metros. Ahora bien, lo que está por encima nace con el pago o con la prescripción. Bien. ¿Quiénes son los legitimados para reclamar o a quién se les puede reclamar? Mirando desde la fase activa y la fase pasiva. Bien, el 2009 nos da una pequeña pauta. Dice, el muro construido conforme a lo dispuesto en el artículo 2008 es medianero hasta la altura de 3 metros. También es medianero el muro de elevación. Si el titular colindante, dice, de un derecho real sobre cosa total o parcialmente propia. Entonces habla titular colindante de un derecho real sobre cosa total o parcialmente propia. Bueno, en principio el primero, ¿quién va a ser? El domino, de uno y otro lado, ¿no? El condómino, por supuesto. Pero también el titular de propiedad horizontal. El titular de conjuntos inmobiliarios, es decir, por eso habla de derechos reales total o parcialmente propios. Ustedes estuvieron viendo en estos días conjuntos inmobiliarios seguramente, cementerios y demás. Todavía no llegamos. ¿Todavía no llegaron? Bueno, pero van a llegar, pero propiedad horizontal sí. Bien. Sí. Propiedad horizontal sí. Bueno, obviamente que a quién le voy a reclamar al titular de propiedad horizontal o quién de la propiedad. Bueno, obviamente el legitimado, ¿quién va a ser? El del tercero B, el del primero A. El ¿Quién va a encargado. ser? ¿El encargado de qué? ¿El edificio? ¿El que limpia el edificio? De la administración. Ah, ¿y de quién es representante el encargado de la administración? ¿O el administrador? Guarda Del con consorcio. mencionar del consorcio. El que tiene la personería jurídica es el consorcio, que actúa a través de sus representantes y su representante en grado de mandatario es el administrador. Va a ser el administrador el que pretenda cobrar, si hay alguien que esté utilizando la medianería, o va a ser el administrador o el consorcio quien va a negociar si le vienen a cobrar el uso de la medianería. ¿Está claro? Bien. ¿Cuáles son las prescripciones que hay con respecto tanto al pago como para adquirir? Ustedes saben que existen 2 clases de prescripción, ¿no? Está la prescripción liberatoria y la prescripción adquisitiva. La liberatoria tiene que ver hasta cuándo yo le puedo cobrar al otro el pago de esa medianería. La adquisitiva tiene que ver con desde cuándo yo puedo decir que es medianera o no es medianera ese muro. Bueno, con respecto a la liberatoria, rige el artículo 2560, que dice que es de 5 años. ¿Desde cuándo? Bueno, desde que se construyó. Desde que se construyó ese muro medianero. Desde que se construyó ese muro medianero. Y ahora el de elevación, digo, discriminen estas 2 situaciones siempre.
qué pasa con el muro hasta 3 metros y qué pasa con el muro superior a los 3 metros o con el muro por debajo de la tierra, el enterrado, ¿no? Vamos a poner que comparten un garage bajo tierra, ¿no? El muro. Bien, ¿qué pasa con estos muros? Bueno, si dijimos que es desde la construcción, decimos que es desde que en el de elevación o el enterrado, desde que efectivamente el colindante utiliza, el viejo código hablaba de se sirve de del muro construido por encima de los 3 metros. Ahora bien, esta utilización no es cualquier tipo de utilización. Tiene que ser una utilización que seguramente va a haber cuestiones de hecho, de prueba, que determinarán si esa utilización tiene una entidad suficiente como para obligar al vecino a adquirir esa medianería. Por ejemplo, si el vecino lo que hace es pintar, clavar un clavo, colgar una maceta, esas actividades que realiza sobre el muro que no es propio, porque es privativo de la otra parte que lo construyó, no le puedo endilgar que me adquiera esa medianería, la parte proporcional de la medianería. Ahora bien, si el vecino lo que hace sobre ese muro por encima de los 3 metros o por debajo de la tierra es cargar sobre ese muro, vamos a poner tirantes, apoyar una pared y demás, de ese tipo de hechos o de obras implican una utilización efectiva, suficiente como para poder tratar de cobrarle esta medianería. ¿Está claro? Sí, Bien. sí. También es importante saber cuál es la medida de la obligación al respecto, en este sentido. ¿Por qué es importante saber cuál es la medida de la obligación? Bueno, está claro, y acá sí me haría falta un cuadrito. Me voy a agarrar una hoja y vamos a tratar de dibujarlo, y se los voy a mostrar en una hoja. Si yo, vamos a poner, yo voy a hacer un dibujo y ahora se los voy a mostrar. Vamos a poner que este es el frente de calle, dibujar calle. Vamos a hacer una línea que es medianera. Bien, ¿cuál es la medida de la obligación? Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí los dos inmuebles, ¿no? Fíjense Sí, que se ve está la bien. calle, que está la línea que es la medianera, son dos terrenos, uno más largo que el otro. Obviamente van a tener en medianería la parte que comparten. ¿Está claro? Pero por el total, es decir, desde el piso hasta los 3 metros. ¿Está claro? Esa es la Sí. medida. Ahora, pero pongámoslo en lo alto ahora. Y vamos a hacer otro dibujo. Vamos a poner que este tiene 5 metros. Y este tiene 10 metros. Estos ya son, a ver, ¿se ven? Dos edificios, ¿no? Uno de 5 metros y otro de 10 metros, ¿no? Hasta los 3 metros es claro que es medianero, ¿no? Desde el mismo momento de la construcción, cerramiento. Los otros 2 metros también son medianeros. Ahora, no va a ser medianero hasta arriba del todo.
no va a ser medianero hasta arriba del todo. Y también por la extensión a lo largo, ¿no? Ya no a lo alto, sino a lo largo del edificio. Que acá lo que hay que tener en cuenta también es que cuando en los muros de elevación o de enterramiento, el que tiene que pagar o el que quiere adquirir lo va a hacer y la otra parte no va a poder oponerse a esa facultad. Se trata de una especie de venta forzosa. ¿Mm? Está obligado a venderme la proporción del valor de ese muro. Bien. Bueno, el código habla de determinadas presunciones, porque si bien yo les decía que el muro es medianero desde el mismo momento de la construcción, el código habla de presunciones y de pruebas. El 20010 habla de que, vamos a leerlo, a menos que se pruebe lo contrario, el muro lindero entre dos edificios de una altura mayor a 3 metros se presume medianero desde la altura hasta la línea común de elevación. A partir de esa altura se presume privativo del dueño del edificio más alto. Es decir, en el dibujo que yo recién les hice, si nosotros vemos ese edificio, vamos a presumir, y es una presunción iuris tantum, admite prueba en contrario, vamos a presumir que es medianero. Hasta la línea divisoria, es decir, lo que excedía en el caso de los edificios que yo les dibujé, que era uno tenía 5 metros más, vamos a presumir también vamos a presumir que se trata de un muro privativo ya. Es decir, mientras comparten se presume la medianería, lo que no comparten se presume privativo. Las presunciones que establece este artículo es a la fecha de construcción y subsisten aunque se destruya total o parcialmente ese edificio. ¿Está claro? Ahora bien, hay dos pruebas por excelencia para echar por tierra estas presunciones. Estas dos pruebas son los instrumentos públicos o los signos materiales que tenga ese edificio o ese muro, ¿no? Perdón. Fíjense que el 2012 dice, las presunciones de los artículos anteriores no se aplican cuando el muro separa patios, huertos y jardines de un edificio o a estos entre sí. Es decir, la presunción es válida siempre y cuando separe edificios, no mientras separe otro tipo de situaciones. Con respecto a los muros de elevación, ¿por qué? Estoy hablando respecto, ¿por qué estoy aclarando esto? Porque ¿qué pasa hasta los 3 metros? Es medianero, salvo prueba en contrario. Bueno, prueba. La prueba del carácter medianero o privativo de un muro o la que desvirtúa las presunciones legales al respecto debe provenir de un instrumento público o privado que contenga actos comunes de los dos colindantes o de sus antecesores o surgir de signos materiales inequívocos. La prueba resultante de los títulos prevalece sobre los signos. Entonces yo les decía, hay dos tipos de pruebas, la instrumental y la de los signos. La instrumental, yo les dije instrumento público, bueno, dice instrumento público y privado, o privado, perdón, pero que tienen que haber intervenido la voluntad de los dos colindantes. Es decir, y ahí Kipper lo menciona, y está bien el ejemplo. Si yo adquiero un inmueble, y en esa adquisición del inmueble, quien me vende me dice que el muro es medianero, de ese instrumento va a surgir que el muro es medianero, pero
no va a estar involucrada la voluntad de mi vecino, con lo cual no va a tener el valor para desvirtuar la presunción legal. ¿Se entiende? ¿Mm? Dice, la prueba de carácter medianero privativo de un muro o la que las desvirtúa, las presunciones legales al respecto, debe provenir de un instrumento público o privado que contenga actos comunes a los dos titulares colindantes. Es decir, va a surgir solamente un instrumento público y privado en que mi vecino y yo hayamos dicho que es medianero. ¿Eh? Si después hay sucesores particulares, no estoy ni mi vecino ni yo, o uno de los dos no está, ya esa voluntad es suficiente para desvirtuar una presunción. ¿Se entiende? Ahora, tienen que estar esas dos voluntades en conjunto. La otra forma para saber si es medianero o no, tiene que ver con los signos materiales, que también es una cuestión de hecho. ¿Eh? Tendríamos que imaginar qué signos materiales darían la presunción de la medianería. Bueno, por ahí quizás la carga sobre esa pared durante mucho tiempo ¿eh? Hace presumir la medianería. Hace 30 años está construida igual. Bueno, sumo la medianería, por más que no haya ningún título que lo diga. Y eso haría desvirtuar la presunción. Bien. ¿Cuáles son las facultades de los colindantes en estos muros? Bueno, el artículo 2021 hace una enunciación, y como enunciación obviamente no es taxativa. Dice, facultades materiales, prolongación. El condómino puede adosar construcciones al muro, anclarlas en él, empotrar todo tipo de enterantes y abrir cavidades, aún en la totalidad del espesor, siempre que del ejercicio regular de ese derecho no resulte peligro para la solidez del muro. Les decía, las facultades, algunas son estas, pero menciona algunas. Es decir, nosotros podríamos decir otras tantas que se pueden hacer sobre un muro. Bien. Estas facultades tienen un límite. Uno es el ejercicio regular, dos límites. Uno es el ejercicio regular, es decir, no puedo abusar de mi derecho, de cargarlo de una manera que sea en perjuicio del mi vecino, y tampoco puedo afectar la solidez del muro. Poco van de la mano, ¿no? Dice el artículo, como les decía. Siempre que del ejercicio regular de ese derecho no resulte peligro para la solidez del muro. ¿Mm? Bien. Este artículo 2021 sobre las facultades de los condóminos lo completamos con el 2024 y 2027. El 2024 es: el condómino puede demoler el muro del lindero cuando necesite hacerlo más firme, pero debe reconstruirlo con altura y estabilidad no menores a lo demolido. Si en la reconstrucción se prolonga el muro en altura o profundidad, se aplica lo dispuesto en el artículo 2022, que dice que el condómino puede prolongar el muro lindero a la altura o profundidad a su costa sin indemnización al otro condómino por el mayor peso que cargue sobre el muro. La nueva extensión es privativa del que lo hizo. Si yo veo que el muro está endeble, se puede caer y demás, yo lo puedo, o no me gusta, o no le tengo confianza, lo puedo demoler, pero lo reconstruyo a mi costa. Y lo tengo que poner a la misma altura del que tenía. Si lo elevo por encima de esa altura o lo hago de enterramiento, lo puedo hacer también, puedo cargar sobre ese muro, pero eso es privativo.
es mío, no es medianero. Obviamente que el vecino lo que tendría que hacer es, si le gusta, si lo necesita y demás, tendría que adquirir esa medianería sobre esa extensión. Y les decía, el 2027 que tiene que ver con los gastos y mejoras. Los condóminos están obligados en la proporción de sus derechos a pagar los gastos de reparaciones o reconstrucciones de la pared como mejoras necesarias, pero no estaban obligados si se trata de gastos de mejoras útiles o suntuarias que son beneficiosas para el titular colindante. Entonces, en cuanto a los gastos, tenemos dos tipos de gastos. Aquellos que hacen a la conservación o reparación o reconstrucción, y esos son de gasto común, y aquellos que hacen al embellecimiento, a la mejora útil o suntuosas, como dice el código, esos son gastos privativos de quien los afronte, de quien los quiera realizar, perdón. Keeper, ahí se va deteniendo. Si ustedes están leyendo de Keeper, intuyo que todos están leyendo del mismo libro. No sé si hay alguien que no lo esté haciendo, me lo dice. Porque siempre estas clases las completamos con la bibliografía, ¿no? Siempre digo lo mismo. Con la clase sola no alcanza para aprobar la materia. Esto se complementa con la bibliografía y con el código. Bien. Keeper menciona qué pasa con las situaciones donde el propietario abdicó la medianería. ¿Y qué es abdicar? Bueno, la realidad es que se trata de una obligación real, el hecho de aportar o pagar esta medianería. Yo puedo liberarme del pago de medianería haciendo abdicación o abandono. Ustedes saben que una de las formas de extinguir los derechos reales es por el abandono, ¿no? Que se hace de la cosa. Bueno, ustedes piensen que sobre este muro hay un condominio, ¿no? Nosotros estamos hablando de medianería, pero en realidad estamos hablando de condominio. Y por lo tanto, para que yo abandone ese condominio, lo que puedo hacer es abdicarlo. Si yo abdico, si yo lo abandono, esa pared que era medianera pasa a ser privativa de mi vecino. Pero también me libero de contribuir a los gastos de construcción y de mantenimiento de la cosa, ¿no? Por eso es importante las facultades que tiene, mencionar las facultades que tiene el condómino medianero, facultades materiales que tiene sobre esa pared, que muchas veces no se conducen con estas facultades materiales que tiene el condominio de una cosa en común. Recuerden que las facultades que tenían los condóminos, las podíamos dividir facultades jurídicas y facultades materiales. Las jurídicas eran recontra amplias y las materiales muy limitadas. De hecho, eran siempre con acuerdo del otro condómino. Acá yo tengo algunas facultades que no necesito del acuerdo, facultades materiales que no necesito el acuerdo del condómino, del medianero, de mi vecino. Digo, si yo necesito reconstruir la pared, no necesito el acuerdo de mi vecino, lo voy a hacer. Fíjense que hay algunas diferencias. Bien, les decía, una de las formas de dejar la medianería o liberarse de las obligaciones que determinan la medianería es con la abdicación, ¿no? Con la abdicación. Surge del artículo 1907, que cuando habla de abandono, como una forma de extinción del derecho real, y también del artículo 2028. El condómino requerido para el pago de créditos originados por la construcción, conservación o reconstrucción de un muro, fíjense, desde la construcción, la conservación o la reconstrucción, es decir, fija 3 estadios diferentes en el cual el condómino se puede liberar.
Ya sea al momento que se construye, cuando se está haciendo el cerramiento forzoso, al momento de mantenerlo, o si se rompe, si se cae y demás, también a la reconstrucción. Bueno, se puede liberarse mediante la abdicación de su derecho de medianería, aún en los lugares donde el cerramiento es forzoso, a menos que el muro forme parte de una construcción que le pertenece o la deuda se haya originada en un hecho propio. No puede liberarse mediante la abdicación del derecho sobre el muro elevado o enterrado si mantiene su derecho sobre el muro de cerramiento. A ver, vamos por parte con este artículo. Entonces, yo puedo abdicar cuando a mí me reclaman, ya sea el pago de la construcción, de la conservación o de la reconstrucción. ¿Mm? Lo puedo hacer en cualquiera de esos momentos. Ahora bien, no me libera de la indemnización si la reconstrucción, por ejemplo, se originó en un hecho propio. Si yo lo tiré, yo no me voy a liberar diciendo, no, ahora abandono, se te cargo vos. Y tampoco me voy a liberar si ese muro de cerramiento forzosa forma parte de una construcción propia. Es decir, si lo que está lindando con mi vecino es la pared de mi casa, no ya la del cerramiento, tampoco me puedo liberar de esa medianería. ¿Se entiende? Fíjense, dice, a menos que el muro forme parte de una construcción que le pertenece o la deuda se haya originado en un hecho propio. ¿Mm? Finalmente dice, no puede liberarse mediante la abdicación del derecho sobre el muro elevado o enterrado si mantiene su derecho sobre el muro de cerramiento. Y esto está bien. Si yo abdico, abdico todo. No puedo abdicar el muro de elevación o el de enterrado si no abdique el medianero, es decir, este muro hasta los 3 metros. ¿Cuál es el alcance de esta abdicación? Bueno, lo determina el 2029. Lo que va a implicar es enajenar todo el derecho sobre el muro y el terreno en el que se asienta. Es decir, te doy todo el derecho sobre ese terreno, sobre ese muro, perdón, pero también sobre esa parte proporcional de mi terreno, si era encaballado, por ejemplo, se lo voy a dar a la otra parte, con lo cual esa abdicación va a implicar que reformule, entre otras cosas, los títulos de los inmuebles, porque van a variar seguramente en los metros, ¿eh? Y lo voy a tener que hacer por instrumento público. Y además, para que sea oponible a terceros, lo voy a tener que inscribir esa abdicación. ¿Se entiende? Lo mismo si yo adquiero la medianería. Profesor, cuando hay abdicación, esa inscripción, ¿a costa de quién es? ¿De quien adquiere? Mirá, no lo dice el código. Yo intuyo que sí, porque en realidad quien abdica se libera de todos los cargos. Bien. Bueno, obviamente que el efecto es la liberación de pago. Si yo me libero de esto que recién te mencionaba, es decir, yo me libero de pagar absolutamente cualquier gasto de conservación. La forma es la escritura pública. Y el 2030 menciona finalmente el tema de la readquisición. Es decir, el que abdicó la medianería puede readquirirla en cualquier tiempo pagándola, como si nunca la hubiera tenido antes. Este es el caso de que aquella persona que en algún momento se liberó de los pagos, de los gastos de construcción, conservación y reconstrucción del inmueble, abdicando, pero que en algún momento pretende readquirir esa medianería.
bueno, tendrá que pagar nuevamente el valor proporcional del terreno, si es que corresponde, de los materiales de construcción y demás. ¿Se entiende? Esta facultad, lo que dice la doctrina, es que es de carácter imprescriptible, porque el código bien claro dice, lo puede hacer en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. ¿Está claro? No dice nada del código, por lo que veo, de que autorice la otra parte. ¿Cómo? Uy, se me No, no veo que diga nada el código con respecto a si la otra parte está de acuerdo a esa readquisición. No, y no va a decir nada, porque ¿qué dije yo hoy? Que se trata de una venta forzosa. En realidad, la otra parte jamás podría negarse. ¿Mm? Se trata de una venta forzosa, con lo cual se aplica la misma regla en cuanto a la adquisición, o la readquisición en este caso. ¿eh? Está obligado a vender, no podría. Obviamente que podría oponerse porque pretende apoyarse y pondrá en peligro la estabilidad. Bueno, se le exigirá que garantice esa estabilidad del muro, pero no mucho más. Después no puede oponerse. Tampoco dice, digo, ¿qué pasaría en la situación de que, si bien, fíjense qué gastos estoy eh, obligado a pagar yo? Bueno, estoy obligado a pagar los gastos necesarios, los urgentes, no los suntuosos. Ahora bien, si hay hay una construcción suntuosa y hay una readquisición, y yo no sé, será una cuestión de prueba, si no le puedo exigir, ¿entendés? Eh, que me pague la mejora de esos materiales. Ustedes saben que hoy en la construcción hay diferentes, incluso em, eh, diferentes materiales de construcción, algunos mucho son más novedosos, mejores, quizás hasta más caros que otros, que una pared por ahí de ladrillo común, en cuanto al pegamento, bueno, y demás. Bueno, habrá que ver si no le podrá exigir en esta readquisición el pago de la mejor calidad de los materiales. No dice tampoco nada el código. Bueno, nada, les dejo para que ustedes lean Cerramiento Forzoso Rural, que es una pavadita, es un artículo, como el condominio de árboles y arbustos. Ya lo pueden leer. Esto era por ahí lo más importante de medianería. Profesor, No, supongo que por estar con el celular no puede ver el chat, le escribieron. sí, a Lo que ver. no me quedó claro en el tema del condominio, ¿no forma parte de toda la cosa la medianera o no por condominio? A ver, ¿qué preguntó? A ver si puede Silvana, activar el micrófono y me lo puede aclarar mejor la pregunta. Intuyo por dónde va, pero a ver si es Silvana, a ver. Ah, no tenés audio. Bueno, a ver, vos decime si lo que yo te estoy respondiendo es lo que vos me estás preguntando, Silvana. A ver, creo que vos lo que me estás preguntando es que esa medianería, si es sobre toda la cosa, ese condominio que está en la medianería, ¿es sobre toda la cosa o sobre la pared? No, en principio, a ver, en principio no. Estamos hablando que el condominio es sobre la pared. Esto lo vimos en la clase anterior. Yo les decía, el condominio no es sobre las dos heredades contiguas. Sobre las dos heredades contiguas hay un dominio privativo, que puede ser el de un domino, condómino, o incluso hasta de una propiedad horizontal. Ahora, lo que está en condominio entre estas dos heredades contiguas es el muro separativo, este muro de cerramiento forzoso. Eso está en condominio, eso es medianero. Es decir, en vez de hablar de condominio, cuando hablamos de muro, hablamos de medianería, que pertenece a los titulares de los dos fundos colindantes. Es decir, las facultades que estamos hablando son sobre esa medianería,
no son sobre los fundos colindantes. ¿Era eso lo que me preguntaba Silvana? Capaz me confundí el término. Sí, está bien. Bárbaro, ahí te leí. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, la semana que viene vemos publicidad y cerramos el cuatrimestre. Consejo, si van adelantados con los temas y demás, hay algunas clases de publicidad ahí subidas por la doctora Frontini que están bastante buenas. Ella generalmente da ese tema en el campo. Así que, pero bueno, la semana que viene hacemos un repaso conmigo, con los principios registrales y demás. Bueno, los dejo. Nos vemos la próxima clase. Chao, Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias, hasta luego.